Saludos amigos, yo soy Manuel Jiménez y como siempre muy agradecido de su sintonía con esta propuesta de la noche por Teleimpacto y recordarles siempre que además de las frecuencias de Teleimpacto nos pueden seguir en nuestro canal de YouTube, el canal de Propuesta de la Noche. Está terminando el año 2025. Normalmente desde que se fundó Propuesta de la Noche es tradición que precisamente en la época de la Navidad hagamos algunos programas con temas muy especiales, ya analizando el concluir del año que transcurre. Y precisamente hoy vamos a empezar con un tema que siempre reviste mucho interés. Tenemos aquí a el economista Franklin Vázquez, a nuestro editor económico ya durante los últimos 10 años, a Henry Ebrard, porque vamos a hablar del desempeño económico de República Dominicana durante el año 2025. Buenas noches, Franklin. Buenas noches, Henry. Muy buenas noches. Muchísimas gracias, Manuel, por permitirnos ya por décimo año consecutivo estar haciendo el especial, ¿no? de fin de año, y es para nosotros muy grato tener la participación, la presencia de nuestro amigo y colega Franklin Vázquez para tratar de entender un poquito lo que ha sido un año definitivamente bien complicado, porque hasta para ponerle un calificativo, para ponerle la nota hoy, para este año 2025 que está ya a punto de terminar, ya no le podemos ya cambiar, ya, pero por lo menos podemos ya, ¿cómo podemos calificar este año 2025? Y he preguntado a mucha gente, de manera general sentí como la gente un poco frustrada, y enfocándose, obviamente, como es natural, más en las cosas malas que en las cosas buenas. ¿Cuál es tu valoración, Franklin? Y bienvenido aquí en esta edición especial de Propuesta de la Noche. De nuevo, gracias por la invitación y para mí siempre es un honor acompañarle, sobre todo en este resumen, evaluación final del año en términos de la economía. Mira, yo siempre digo que la economía se ve como tú te ves. A ver. Es decir, sí, si las cosas te han ido mal a ti, probablemente la economía va a estar muy mal. Y eso pareciera un contrasentido, pero no es así. ¿Por qué yo digo esto? Se parece mucho a la encuesta cuando se le pregunta ¿cómo te cree que ha ido la economía durante este año en determinado periodo? Depende mucho cómo esté tu bolsillo, ¿verdad? No, definitivamente. Y yo te puedo decir una cosa. Yo como consultor hago una pregunta siempre en las organizaciones donde hago trabajo. Yo digo, ¿cómo tú ves esta empresa dentro de 10 años? No, esta empresa está bollante, esta empresa va a estar en crecimiento. Y tú en lo personal, ¿cómo te ves? No, yo renuncié, yo me voy la semana que viene. ¿Entiendes? Entonces, cuando tú le preguntas a la gente, tiene que ver mucho con cómo te ve. Y yo no estoy diciendo que no haya una incidencia, el comportamiento de la economía está mal, la mayoría de la gente está mal, pero yo creo que este año hay que valorarlo como un año de transición. Y yo por qué yo digo un año de transición. Sí. Porque cuando tú ves los números de crecimiento económico del mundo, tú ves que la economía dominicana está creciendo más que la mayoría. Nosotros vamos a crecer poco con relación a los últimos 30 años. Sí. Esta costumbre del 5%. Esta costumbre del 5%, no. El promedio en 1996, 2024 es 5.62. A pesar de crisis bancaria, a pesar de crisis mundial, a pesar de COVID, a pesar sí, de pero hay una realidad que no se puede soslayar. El hecho es de que se está hablando, ya eso lo reconoce hasta el propio Banco Central, de que la economía dominicana definitivamente va a crecer entre 2.5%. Hay economistas que sostienen que crecerá menos, es decir, un 2.2%, y hay quienes se aventuran a decir que será un poco más del 2%. Ahora bien, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha impactado a la República Dominicana? En principio se dijo que era muy probable que esta política de aranceles unilaterales del presidente Trump generara incertidumbre en la economía mundial y que esa incertidumbre en la economía mundial iba a impactar a la República Dominicana. Pero sucede que hay organismos internacionales como el propio Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la CEPAL, dice que esas incertidumbres en realidad no han afectado
a la economía mundial, por lo menos el crecimiento de la economía mundial ni el crecimiento de la economía regional. Ahora, ¿qué pasó en República Dominicana? Que de ser un país líder, o prácticamente líder, años tras años, en el crecimiento económico de la región, hoy no tiene igual comportamiento. Mira, hay dos factores que hay que traer a colación y uno de ellos es la inversión pública, es decir, la inversión en infraestructura, que obviamente nosotros estamos por debajo de la región y tenemos un tiempo largo por debajo del 3% de lo que es inversión de capital. Y no es un secreto para nadie, para los economistas, de que la ecuación general de la economía te dice a ti que la inversión pública juega un papel fundamental e importante como un efecto multiplicador, porque cuando tú construyes carretera, cuando tú construyes presas, cuando tú haces inversión de capital, tú obviamente estás atrayendo de alguna manera la inversión privada, que es el fuerte de cualquier economía, la inversión privada, pero tú tienes que motivarla y esa reducción de lo que es la inversión pública fue uno de los factores fundamentales. Yo creo también que aunque los organismos internacionales hayan dicho que no, pero es que lo de los aranceles de Donald Trump, de manera unilateral, se junta con todo lo otro. Es decir, la incertidumbre... Sí, llover sobre mojado. Sí, sí. Cuando tú, por ejemplo, ahora que tú dices llover sobre mojado, te cae un aguacero y otro aguacero, ya el tercer aguacero es que ya los suelos están sobregirados en términos de agua y así. Óyeme, esta incertidumbre que trajo primero la pandemia, después la guerra, después los aranceles y después todos los problemas que ha habido también en la economía, en la sociedad dominicana, porque no es un secreto para nadie que tenemos muchos problemas todavía que resolver a nivel del país. Entonces, yo creo que esos son los dos factores fundamentales que te pueden decir a ti, que pueden explicar de alguna manera esa reducción en lo que es el ritmo de crecimiento de la economía. Pero yo, como economista, que vengo estudiando la economía hace mucho tiempo, yo no me rasgo la vestidura con un 2.5%. Henry, sí, no, y de hecho, tú ves, eso es interesante y eso obviamente creo que en el 2026 habrá más tiempo para terminar de estudiar a fondo, ¿no? Ya con los datos finales del 2025. Hay mucha confusión entre inclusive analistas, ¿no? De que decía que mira que como que había una contradicción entre el crecimiento relativamente lento, porque es la mitad, prácticamente la mitad del 4,75% que había en el presupuesto, y los sectores generadores de divisas que crecieron bien, que tuvieron un nuevo récord, más de 46 mil millones de dólares. Ahora, lo que es interesante es que cuando uno analiza realmente los sectores generadores de divisas que han producido crecimiento, no tienen una incidencia directa sobre el PIB. Por ejemplo, mira, remesas, que es de los 4 principales sectores de divisas, el que más ha crecido, te ayuda del lado del consumo. No necesariamente te significa mayor producción. Claro, te ayuda sin duda alguna. Pero está inversión extranjera y está... Vamos ahí. Después sí, está inversión extranjera, pero tú estás hablando que de los 46 mil millones de dólares, inversión extranjera, van a ser 4.800, 5.000 cuando mucho. Como mucho. Creciendo un 6 o 7%, realmente no es lo que te mueve la aguja. Lo que sí te mueve la aguja son dos sectores que si bien, uno que ha tenido poco crecimiento, pero sobre el nivel récord, que es el sector turismo, que ese sí te puede mover mucho, pero ese tuvo poco crecimiento. El de las exportaciones, que normalmente te diría, bueno, si las exportaciones han crecido tanto, te va a ayudar. Fíjate que el 85%, escuche bien este dato muy interesante, el 85% del crecimiento de las exportaciones se debe a dos factores, los precios del cacao y los precios del oro. No es volumen, o sea, que esas exportaciones adicionales tienen un valor adicional, pero al no tener un volumen adicional, eso no te vale nada del lado del PIB. Entonces, es la primera vez que vamos a tener un crecimiento muy superior del lado de las divisas que del lado del PIB, porque ahí hubo más un efecto valor. Y tú ves que inclusive prácticamente tú has logrado mejorar las exportaciones de cacao sin exportar más cacao, que se han multiplicado por 3 los precios. En el caso del oro hubo un pequeño incremento en el volumen, pero es prácticamente más del 50%.
el signo de valor, que lo saludamos, que todo eso ha ayudado. Quizás lo único que ayudó un poquito al crecimiento del PIB fue que finalmente ya en el segundo semestre las exportaciones nacionales hacia Haití ya se recuperaron. Inclusive vamos a estar cerrando prácticamente en casi un año no récord, porque el año récord fue todavía el año del terremoto, pero ya se recuperó lo que se había perdido el año pasado. Entonces, esto de tener esa relación automática que siempre hubo antes, de que subían las divisas y subía el PIB, este año es diferente por esas razones. Sí, ¿no? pero adicionalmente, yo creo que hay que aclarar al público, al que nos está viendo y en general, es que cuando la economía se mide su crecimiento, lo que se está midiendo es cuánto valor agregado tuvo. Sí. Sí, cuánto agregó de valor, cuánto agregó de inversión. Y como tú dices, el turismo, nosotros, bueno, cantidad de turistas, pero no hay inversión. Es decir, no ha habido un aumento en la inversión en términos de turismo importante con relación a todo lo que se había invertido anteriormente. Entonces, el valor que agregan los sectores ahora mismo, por ejemplo, la manufactura. La manufactura es de lo que más te agrega valor cuando tú haces inversión privada. Y entonces nosotros tenemos otro tema, Henry, es que el sector comercio y servicio, que no te agrega mucho valor, es el que más ha estado creciendo durante los últimos años también. Sí, y ahí hubo un tema interesante, porque lo que tú dices también, por ejemplo, normalmente los dos principales motores de construcción y turismo. Construcción tuvo 5 trimestres consecutivos cayéndose. Turismo ha estado creciendo, pero no lo suficiente nunca jamás para compensar. Ese comercio, que es muy importante, parece que ha habido algo diferente a lo que ha sucedido en los pasados 8 años. Es un dato que también vamos a tener que tomar un tiempo en el 2026 para analizarlo más a fondo. Es la primera vez en prácticamente 8 años que el salario promedio que te reporta o la CIPEN o la Tesorería de la Seguridad Social ha crecido por debajo de lo que creció la inflación. Que eso es nuevo, porque antes, en los años anteriores, siempre había un crecimiento adicional que hacía que entonces había más consumo, el tener más consumo, hay un poquito más de producción, esta producción pues te significa crecimiento. Y este año no tuvo ese caso y lo hemos visto por ejemplo en las recaudaciones. Han crecido, pero por debajo del crecimiento que debe haber tenido, tomando en cuenta el crecimiento más la inflación. Sí, pero Franklin, Henry, evidentemente que hay una explicación que falta. ¿Qué factor es determinante para que tengamos un crecimiento, primero por un poco debajo de lo que ha sido tradición en la República Dominicana, a excepción de la pandemia? Es decir, porque recientemente decían los constructores de vivienda que el sector inmobiliario se ha caído en un 12% y atribuye precisamente esa caída, ese desplome del sector inmobiliario precisamente a que estamos creciendo poco. Bueno, esto es lo que dice la presidenta Jacob. Sí, pero cuando tú... Es el huevo o la gallina ahí, ¿eh? Sí, no, y además tú siempre tienes que ver cómo funciona la lógica de la ecuación. Es decir, ¿de qué depende la inversión? Depende de la tasa de interés. Y no hay forma que la tasa de interés en el sistema financiero baje. Entonces los constructores no pueden seguir construyendo teniendo esos niveles tan altos de tasa de interés. Pero ahí se desprende otra pregunta que, bueno, la pueden contestar de manera simultánea. Es decir, el hecho de que el Banco Central durante durante el 2025 hizo inyección económica importante al sector bancario del encaje legal. Es decir, eran recursos que iban a la banca comercial especializado para la MIPYME, para el sector vivienda, incluso con una tasa de interés preferencial en el sector vivienda. Y entonces eso se esperaba que de alguna manera impactara lo que era la tasa de interés y eso no ocurrió. La realidad es, y a veces uno se ríe porque a veces te hacen anuncios en los periódicos, pero la realidad es que cuando esos recursos llegan a la banca, más del 70% se va para el comercio. Y eso no es un secreto para nadie. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque al final, ustedes mencionan las MIPYME y obviamente es un sector que me apasiona mucho.
Pero al final de cuentas, en las MIPYME que te puede generar valor agregado, son las pequeñas industrias y esa tasa de interés y el retorno, eso hay que pagarlo de una vez. Entonces, la pequeña industria no va a coger dinero a esa tasa de interés para pagarlo al próximo mes. Mira, yo creo que ustedes están tocando lo que yo creo es hoy en día quizás uno de los retos más importantes para la economía dominicana, donde es difícil trazar una línea entre lo que es coyuntural de lo que ya es estructural. Y creo que quizás el mejor indicador para eso es el tema de la tasa de interés. Sí. Había razones coyunturales para explicar que la tasa de interés estaba alta, porque hubo un episodio de inflación alta que te obligaba a subir tasa de interés. Había una coyuntura que Estados Unidos hasta el mes de septiembre no había empezado a bajar tasa de interés, finalmente empezó a bajar, lo que hizo posible entonces para la Junta Monetaria empezar También a bajar, y a pesar de esto como muy tímidamente ya en diciembre empezó a bajar la tasa, pero muy tarde, o sea, demasiado tarde para cambiar la realidad. Pero efectivamente, mira, si tú hablas con el gobierno, si tú hablas con las empresas y tú hablas con los hogares de clase media, que son los más afectados por el tema del préstamo, porque yo creo que la diferencia entre clase baja y clase media, que la clase media ya empieza a consumir pidiendo préstamo, por lo menos en el sector formal, ¿verdad? El insumo más costoso para hacer negocio en la República Dominicana, seas tu gobierno, empresa o hogar, es el dinero. El costo del dinero, la tasa de interés, ya no hay forma de justificar, quizás ni siquiera de explicar. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? O sea, visto desde fuera, asombra ver de que un país que ha estado por más de 20 meses con inflación debajo del 4%, haya tasa de interés a nivel de consumo arriba del 20%. Así mismo es. O sea, eso no se Pero por ahí hay concibe. otra contradicción, para que sigamos analizando la complejidad de la economía dominicana y la estructura de la economía dominicana. Tú tienes que el crecimiento económico va a ser 2.5%, pero tú tienes que la ganancia del sistema financiero está por encima del 10%. Y ahí hay como... Ahí como que no te cuadra, ¿entiendes? O más bien, me cuadra perfectamente. Bueno, hay una razón que efectivamente bajo crecimiento, tasa alta de interés, entonces el único sector que tiene espacio para crecer termina siendo este sector que termina casi capturando una renta que otros sectores deben haber tenido probablemente. Sí. Y es la visión rentista de la economía, lamentablemente. Y es ahí donde efectivamente algo que sería nada más coyuntural, yo creo que se está volviendo algo estructural y que nos hace pensar que esas discusiones que esperamos, ¿verdad?, que vengan en el 2026. Y hay otro elemento, ahora que tú hablas del tema de la tasa de interés, y lo más lamentable es que cada vez más, y eso se está convirtiendo en estructural, porque antes tú tenías que la tasa de interés pasiva se movía con la activa. Sí. Ahora la activa se mueve y la pasiva se queda en el mismo lugar, pero eso tiene una explicación, y la explicación es que hay tanto dinero en la economía, tanto dinero en los fondos de pensiones, que no hay necesidad de que los bancos estén buscando dinero a través de lo que son propuestas, más que propuestas, de lo que es salir al mercado a buscar gente para que invierta y para que ahorre, porque ya los ahorros, el dinero de la economía está en los bancos. Sí. Bueno, algo también que se tomó en cuenta durante el 2025 fue el tema de la tasa de inflación. A mediados de año se sintió como ligeramente se dispara la tasa de inflación, luego vuelve y se acomoda al rango meta, pero ya en septiembre, octubre se está verificando un ligero aumento en la tasa de inflación. Y de nuevo, y después Franklin va a completar, pasa lo mismo con el tema de la inflación. Yo creo que quizás termina siendo toda la economía así, ¿no? Hay una mezcla hoy en día de coyuntural y estructural. Y es muy difícil con la lectura del 2025 poder terminar. Hay tanto que es coyuntural, tanto que es estructural, porque fíjate el tema de la inflación. Hemos logrado durante muchos meses, más de 20 meses, mantenerlo inclusive debajo del 4%, que no está mal. Ahora, de nuevo, y eso irrita a la gente, y es entendible, de que tú le decías a la gente que la inflación bajó y quisiera escuchar o quisiera entender que
a que lo mismo dice que los precios han bajado. No, la inflación ha bajado, quiere decir que los precios siguen subiendo, pero más lentamente, sobre niveles que ya son muy altos, con el agravante que este año tú tienes unos rubros que en los años anteriores no habían subido, o no habían subido tanto, como el arroz o el azúcar, que son los rubros que han subido mucho este año, y lo otro que es una realidad, ya es estructural, de la República Dominicana, que es la incidencia de los fenómenos climáticos. Mira, tú ves que la inflación empieza a dispararse. En parte algunos te van a decir que cuando se empezó a soltar dinero, pero la realidad, que cuando tú ves los rubros que han subido mucho en octubre, noviembre y diciembre, son los rubros que fueron afectados directamente por las lluvias de octubre. No solamente, ni tanto lo de la tormenta Melissa, sino lo que vino después, donde tú ves que, hoy en día comprarte un plátano chiquito, se no te baja de 25 o 30 pesos. Sí. Cuando estábamos, ya habíamos visto que esos precios habían bajado. Entonces, la incidencia del clima sobre los precios y lamentablemente los precios de los bienes de primera necesidad, que es lo que más afecta a los hogares más pobres, que el 50% de su compra es alimento. Entonces, esto es algo que lo hemos visto este año y probablemente lo seguiremos viendo en otros años. Lo que yo sí creo, y esto por último de mi parte, en este punto, es que esta es una economía que se ha convertido en una economía de precios altos. Sí. Es decir, no importa, pues nosotros estamos de alguna manera igualándonos a Nueva York en términos de precio, a París en términos de precio, a Dubái, a Argentina, que ha cambiado Buenos Aires, porque Buenos Aires era de lo más caro que había en el mundo. Nosotros estamos ahora mismo en ese nivel, porque cuando yo digo que se ha convertido en estructural, porque tú dices, cuando tú ves la diferencia de los quintiles en el costo de la canasta familiar, ese que aparece para el quintil más alto, ese no es real. Ese sí es mucho más alto que el monto que se tiene ahí como... Es muy posible. Sí. No, y al final de cuentas, eso tiene un efecto multiplicador hacia atrás y hacia adelante. Es decir, cuando los quintiles del costo de la canasta familiar aumenta uno, el de abajo va a aumentar también. Sí. Y así sucesivamente. Sí. Vámonos a una primera pausa. Cuando retornemos, vamos a tratar un tema que afecta directamente al consumidor, a la población en sentido general, y es la cotización del dólar. Porque se mantuvo muy flotante durante el 2025 y yo creo que es un tema que merece estar en la agenda. Así que retornamos en breve. Mijo, ábrete esa ventana a ver si entra esa brisita. Está bien. ¿Escuchaste, abuelo? Sí, así que suena cuando va a entrar la brisita. 1, 2, 3. Abre puertas y ventanas. La brisita se siente ya. La brisita ya volvió. Se siente felicidad. La brisita ya se siente. Volvamos a celebrar. Entretenimiento en familia. Se goza en Navidad. Poner tu casa como nueva. Para Navidad. Los parques llenos de luces. Se siente que es Navidad. Vuelve el bono navideño. La brisita se siente ya. Los almuerzos y las cenas. Que saben a Navidad. Con las ferias de Inespre. Los chelitos y rinden más. Los chelitos rinden más. Desde que sentimos la brisita, sentimos que es Navidad. Más información en presidencia.gov.do. Gobierno de la República Dominicana. Cuando caían 2 gotas de agua, ahí sí es verdad que llovía más dentro que afuera. El sueño de que mi familia tuviera su casa propia, que pudieran vivir bajo un techo seguro, parecía imposible. Era algo que nos hacía sentir que no había esperanza. Hasta
hasta que nos llamaron del Ministerio de Vivienda y Edificaciones con la mejor noticia de todas. Que ahora tenemos nuestra propia cocina, nuestro propio hogar, nuestro lugar favorito. Tener tu casa propia y digna sí se puede. Más de 8.000 viviendas construidas y entregadas. Tener tu casa propia y digna sí se puede. Ministerio de Vivienda y Edificaciones. Resaltamos la manufactura dominicana con el sello que nos une, las manos que lo fabrican, la fuerza de la industria y el apoyo del consumidor, agregando valor a lo hecho en el país, ampliando y promoviendo la producción dominicana, colaborando con la creación de más y mejores empleos y posicionando la industria dominicana en los mercados internacionales. Hecho en República Dominicana. Lapropuestadigital.com, un medio digital alternativo de contenido amplio, variado y de calidad, de actualización permanente, una interesante oferta de información nacional e internacional, análisis, reportajes, artículos de opinión, videos y otros contenidos de actualidad. Toda la información y el análisis están aquí. Lapropuestadigital.com. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que instituye el Código Procesal Penal, jornada que se extendió por 2 días consecutivos debido a los debates y modificaciones. El proyecto volvió al Senado, donde fue refrendado a unanimidad y ya fue promulgado por el Poder Ejecutivo. También el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó varias resoluciones de legisladores solicitando obras al Poder Ejecutivo para sus demarcaciones. Mientras que la vicepresidenta del organismo legislativo, Darueli de Asa, recibió una comisión de dirigentes sindicales para socializar la propuesta de los empresarios sobre la modificación al Código de Trabajo. Asimismo, la de Educación Superior, Ciencia y Tecnología recibió a funcionarios del MESIT y del CONADIS para socializar el proyecto de ley que busca la inclusión de la lengua de señas en ese nivel. En otro aspecto, la institución inauguró la temporada navideña con el encendido del arbolito, actividad encabezada por Alfredo Pacheco, presidente del órgano legislativo. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Esto no es un compendio solo del esfuerzo y del trabajo que ha hecho Diógenes, sino es un pedazo de nuestra historia, de nuestra memoria. Celebrar lo que significa el nacimiento de Sueños de Octubre. Léanlo, lo invito a que lo lean, porque es sin duda alguna un libro verdaderamente motivador. Sueños de Octubre, el arte de la entrevista. Un libro para todo público. A la venta en Centro Cuesta del Libro y en los hipermercados Jumbo. Promipyme recibió recursos por 1.500 millones de pesos para apoyar vía financiamiento a microempresarios que sufrieron pérdidas por la tormenta. Que comiencen Promipyme dándole recursos a los ciudadanos y ciudadanas que la burocracia bancaria le impide acceder al crédito rápido, pero también al esfuerzo que hemos hecho desde el Indotel de formar, adiestrar y capacitar. Porque si bien es cierto, Promipyme los empodera, también es fundamental que se formen, que se adiestren, que se capaciten desde el punto de vista tecnológico. Desde el gobierno tenemos que actuar al servicio de la gente. Desde hoy hasta el 31 de diciembre le daremos préstamos a los dominicanos, a las dominicanas y generaremos la formación tecnológica, el entrenamiento, la preparación para que los hijos de los sectores populares se preparen,
se formen, se adiestren, se capaciten y nadie pueda discriminarlos. Muchas gracias. Y si combinamos esto con otra llave, otro candado que es a la pobreza, que es la educación, y todos estos cursos, estas becas que se están dando de Indotel, pues esta es una combinación perfecta. Y vamos a seguir, porque así es que se hacen políticas públicas a favor de la gente. Que Dios los bendiga. Bueno, seguimos con los economistas Franklin Vázquez y Henry Ebrard. A Henry ya ustedes lo conocen bastante bien. Tiene una sesión aquí en Propuesta de la Noche los lunes, miércoles y viernes. Pero hoy estamos analizando lo que ha sido el desempeño económico de República Dominicana durante el 2025. El dólar ha alcanzado casi el 65%, el 65 pesos por uno. Y uno se pregunta, ¿por qué se ha generado esta situación en un escenario donde a la economía dominicana, de acuerdo a los informes que dan las autoridades, no le ha faltado ingreso de dólar? Es decir, hemos tenido incremento de exportaciones, incremento de inversiones, incremento de remesas. Entonces, ¿cómo se explica realmente este disparo en la cotización de la moneda estadounidense? Mira, cuando tú analizas el comportamiento del tipo de cambio y de la tasa de cambio durante los últimos 10 años, te das cuenta que hay estacionalidades en términos de que a finales de enero, principio de febrero, la tasa de cambio normalmente sube. Igual finales de agosto, principio de septiembre, por lo que ya sabemos y hemos explicado de que hay una demanda por parte de las empresas, tanto para mercancía nueva como para reposición de inventario. Eso es claro. El fenómeno que yo he visto, que es una cosa que me ha llamado poderosamente la atención y que voy a explicar cuál es el argumento por lo que yo creo que está ocurriendo, es que ha habido un deslizamiento mucho mayor posterior a las fechas de la estacionalidad. En este caso, en este año, por ejemplo, ocurrió que nos fuimos hasta marzo, abril, superando lo que era la estacionalidad enero, febrero. Y ahora, agosto, septiembre, también ocurrió lo mismo, donde el tiempo, el periodo en el cual se daban esos deslizamientos fue mucho mayor. Y es un elemento importante. Y yo digo, con la cantidad de dólares que nosotros estamos generando, y con las reservas internacionales del Banco Central que tenemos, la única explicación para mí es que hay alguien manejando de manera especulativa ese deslizamiento de la tasa de cambio. Sí, yo creo que había un conjunto de cosas. Primero, yo creo que una característica del mercado cambiario antes y después del COVID, en el caso de República Dominicana, ha sido eso, ¿no? De que antes del COVID, prácticamente desde la resolución de la crisis bancaria del 2004, a partir del 2005, una vez que el dólar tuvo una fuerte baja y volvió a ubicarse, había subido mucho, bajó hasta 28 y a partir de ahí empezó a ubicarse. Usted ve que prácticamente hasta el año 2019 en una línea recta, aburridísima. Era muy fácil. Entonces, oye, nadie tenía que preocuparse. Tú sabías que, mira, si tú esperas 3 meses para pagar, te va a salir un poquito más caro, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora ha sido muy diferente, salvo el año pasado, el año 2024, en el 21, 22, 23, 25 hemos tenido episodios donde, por supuesto, sube, a eso estábamos acostumbrados, pero como tú muy bien lo dijiste, Franklin, han habido, por ejemplo, en este año tuvimos 3 episodios con marcado descenso del dólar, que algunos dirán que eso está bien porque ya nos acerca más a un mercado natural y normal, pero obviamente esto ha alterado a mucha gente porque estábamos acostumbrados a no tener sorpresa con el dólar y que era un lujo grande, porque ahora hemos visto que, mira, lo peor que le puede pasar a una empresa es
especialmente el caso de las empresas, de que entonces cuando van a estar necesitando dólares es cuando está en el pico, a los 64, 65, y cuando necesita peso que tiene dólares es casualmente cuando el dólar está en 58 pesos, se termina comprando dólares muy caro, lo está vendiendo muy barato. Que eso cambia entonces la vida para los tesoreros en las empresas, han tenido que aprender a desarrollar nuevas habilidades. ¿Y por qué pasa eso? Porque hay momentos, efectivamente, durante el año, además los factores de especulación que seguramente existen, ¿no? De que, mira, a principio de año, generalmente, mira, el mes de enero es siempre el mes del año con el mayor compromiso de pago de intereses de la deuda externa. Entonces, ese es otro elemento. Sí, entonces, es un momento cuando el Estado está comprando muchos dólares y hace subir el dólar. Pero después al revés, cuando ya el gobierno emite bonos soberanos y entra dinero de los bonos soberanos, generalmente es lo que provoca una baja, como la provocó en marzo o abril, o como la provocó ahora en el mes de noviembre, después de la colocación de 1.600 millones de dólares. Entonces, creo que tenemos que acostumbrarnos a eso, que va a haber momentos cuando suba, momentos cuando baje. A la larga, siempre va terminando subiendo más que bajando, porque tenemos que entender que en la medida en la cual la inflación que tenemos en República Dominicana es estructuralmente mayor a la inflación que hay en los Estados Unidos, ese diferencial de inflación es lo que en teoría sería la devaluación deseable para mantener la competitividad del país. Ahora, este año, en los momentos cuando se devaluó más de la cuenta, cuando en algún momento a mitad de año el dólar subió hasta 64, es porque cuando el dólar bajó a 58 pesos, cuando tú tenías un presupuesto que te decía que el promedio del año iba a ser 63.11, entonces, pero ven acá, lo que me está diciendo el mercado, que está muy barato el dólar, si está muy barato que va a subir. Pero por encima de esto, la tasa de interés que debía haber bajado en Estados Unidos se mantenía alta, entonces no, mira, o sea, no tengo ningún incentivo a vender los dólares, a tener peso, mejor, yo voy a tener, inclusive si tengo pesos que me sobren, voy a comprar dólares, los voy a colocar en Estados Unidos para aprovechar una tasa de interés más alta, eso también puede influir. En resumidas cuentas, mire, para el presupuesto del año 2026 se está proyectando una tasa, recuerde que la tasa es promedio y que detrás de este promedio, mira, este año 2025 vamos a cerrar con una tasa promedio apenas superior al 62 pesos por uno. Pero detrás de esos 62 pesos por uno, hemos tenido una tasa por debajo de 59 pesos en algún momento y tasa por encima de 65 pesos. Claro. Que esto es nuevo en la República Dominicana y tenemos que aprender a manejarnos con eso. Pero también hay otro elemento que siempre se dice que ha habido una demanda inusitada, como tú explicabas bien, de la gente comprando dólares para colocación en los mercados de valores internacionales, principalmente Estados Unidos. Pero yo siempre me digo, me pregunto, ¿cuánta gente tiene niveles de ingreso como para comprar dólares y colocarlo en el mercado de valores de Estados Unidos? Es decir, no son muchos, entonces por eso yo te digo, para mí, reitero, y quizá estoy exagerando un poco, el elemento especulativo para mí está jugando un papel importante, porque ¿tú sabes cuántas familias son las que manejan el dólar en República Dominicana? No más de 5. Un dato interesante. No más de 5. Entonces tú puedes hacer competencia monopolística ahí, si tú puedes manipular el mercado como tú quieras. No estoy diciendo que se haga. Recuerda que el sistema bancario opera también en la compra y venta de dólares. Sí, pero los que se dedican al negocio grande, los que se dedican al negocio grande de compra y venta de divisas históricamente, tienen una incidencia importante. Sí. Bueno, en el 2025 un cambio importante en el Ministerio de Hacienda. Se designa a Magín Díaz como secretario, ministro de Hacienda. Con mucho cariño, ¿eh? Sí, ministro de Hacienda, pero posteriormente se produce la fusión del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo con Hacienda, y entonces, desde ese punto de vista, Henry es un superministerio. Sí. Efectivamente, pero parece ser que el reto principal de ese Ministerio de Hacienda y Economía es una reforma fiscal. Ya se ha ido tejiendo un discurso, una narrativa
que incluso uno lo ve que la está asumiendo el sector empresarial de alguna manera, y todo parece indicar que dentro de las expectativas para el 2026 está que el gobierno definitivamente presente una propuesta de reforma fiscal. Hubo efectivamente un cambio, ¿no? Primero un cambio que estaba anunciado, o sea, recordemos, si rebobinamos la película y nos retrocedemos hace 12 meses atrás, estaremos hablando de la reforma fallida, la modernización fiscal, de que le fue mal, que la decisión que tomó el jefe del Estado era la única correcta, que había que retirar eso, y de que probablemente en algún momento habría un cambio en el Ministerio de Hacienda. Bueno, ya efectivamente, quizás este cambio fue más largo de lo que se esperaba, pero bueno, se ha dado y efectivamente hay un nuevo ministro. Ahora, fíjese, Emanuel y Franklin, yo creo que fue realmente al puro final del año 2025, realmente ya casi llegando San Nicolás y esto, bien antes del Niño Jesús y de los Reyes, se empezó a hablar, pero hablar, o sea, todo el mundo empezó a hablar de repente de la reforma fiscal. Primero se fue Marín Díaz, precisamente, que va al almuerzo anual de AIREN en Santiago, que fue su primera salida oficial, y tanto la gente de AIREN, Luis Bonilla, como el ministro habla de esto. Luego, otra vez Santiago, pero se fue Asís, que habla de esto. Inmediatamente sigue el CONEP, y ahora todo el mundo parece que quiere que haya una reforma fiscal, cuando hace 3 meses atrás eso era casi una palabra fea, no había que hablar de esto. Entonces, obvio que eso llegó muy tarde, o sea que ya hay muy poco peligro, porque ya se sabía, tú hablas de eso, pero ya la gente ya anda en otra cosa, ya estamos en Navidad, estamos en pelota y todo esto. Pero lo que tú dices, a ver si efectivamente, si empieza el año como terminó el año, entonces efectivamente pareciera que un tema muy obligado durante el primer semestre de 2026 va a ser hablar de las reformas, y como dice el amigo Antonio Siriaco, la madre de todas las reformas, ¿no? Sí. Que es la reforma fiscal. No sé, Franklin, sí, ¿cómo tú lo ves? Dame un chancecito, vamos a ir a una pausa. Cuando retornemos, usted automáticamente entra en escena. Por favor. Con el tema de la reforma. Retornamos en breve. El cambio se siente en las obras que de verdad cuentan. Obras que narran historias de progreso, de avance, de futuro. Como en Santiago, el monorriel y el teleférico. Un sistema de movilidad moderno que conecta, reduce la congestión y abre nuevas oportunidades para la gente en la ciudad corazón. En la capital, un desnivel en el cruce de Pintura elimina tapones y devuelve fluidez a un punto crítico de la ciudad. El cambio se siente en Pintura. Y como en Barahona, una presa que protegerá de inundaciones y asegurará agua y riego para los productores. El cambio se siente en Barahona. Y en más comunidades de todo el país, nuevos acueductos llevan agua potable donde antes no llegaba. Un cambio que se siente en cada rincón de la nación. El cambio se siente en las obras que cuentan historias, que mejoran la vida de las personas. Historias que juntas escriben el futuro de una transformación que ya no se detiene. El cambio se siente en todo el país. Gobierno de la República Dominicana. Cuando caían 2 gotas de agua, ahí sí es verdad que llovía más dentro que afuera. El sueño de que mi familia tuviera su casa propia, que pudieran vivir bajo un techo seguro, parecía imposible. Era algo que nos hacía sentir que no había esperanza.
Hasta que nos llamaron del Ministerio de Vivienda y Edificaciones con la mejor noticia de todas. Que ahora tenemos nuestra propia cocina, nuestro propio hogar, nuestro lugar favorito. Tener tu casa propia y digna sí se puede. Más de 8.000 viviendas construidas y entregadas. Tener tu casa propia y digna sí se puede. Ministerio de Vivienda y Edificaciones. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Col, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. Ser dominicano se siente, se baila, se escucha. Ser dominicano se saborea, se lleva en la sangre y el corazón. Soberanía 4.0, sonando 48.000 kilómetros cuadrados de identidad, cultura y emociones. Con orgullo, aquí nuestra música es patria. Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones Indotel, la tecnología al servicio de la gente. Resaltamos la manufactura dominicana con el sello que nos une, las manos que lo fabrican, la fuerza de la industria y el apoyo del consumidor, agregando valor a lo hecho en el país, ampliando y promoviendo la producción dominicana, colaborando con la creación de más y mejores empleos y posicionando la industria dominicana en los mercados internacionales. Hecho en República Dominicana. La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que instituye el Código Procesal Penal, jornada que se extendió por 2 días consecutivos debido a los debates y modificaciones. El proyecto volvió al Senado, donde fue refrendado a unanimidad y ya fue promulgado por el Poder Ejecutivo. También el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó varias resoluciones de legisladores solicitando obras al Poder Ejecutivo para sus demarcaciones. Mientras que la vicepresidenta del organismo legislativo, Darueli de Asa, recibió una comisión de dirigentes sindicales para socializar la propuesta de los empresarios sobre la modificación al Código de Trabajo. Asimismo, la de Educación Superior, Ciencia y Tecnología recibió a funcionarios del MESIT y del CONADIS para socializar el proyecto de ley que busca la inclusión de la lengua de señas en ese nivel. En otro aspecto, la institución inauguró la temporada navideña con el encendido del arbolito, actividad encabezada por Alfredo Pacheco, presidente del órgano legislativo. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Bueno, Franklin Vázquez, el tema de la reforma fiscal. Mira, nosotros damos casi un año, el año pasado, el 2024, el año casi entero, hablando de la reforma fiscal. Y al final de cuentas, el gran error del gobierno fue la narrativa, porque la reforma fiscal, si no era perfecta, pero sí tenía elementos importantes e interesantes que ver. Yo creo que lo que ha cambiado en el gobierno, y creo que es positivo, no solamente nombrar un superministro como Magín Díaz, sino la narrativa y la forma en que esa narrativa de alguna manera se está vendiendo, porque se está negociando con sectores importantes que son los que apoyan o no apoyan la reforma fiscal, y eso para mí es además la credibilidad que le da Magín a la reforma fiscal. Yo creo que esos son elementos importantes y elementos definitivos. Ahora, yo creo que esa reforma fiscal hay que comenzarla a negociar públicamente
a principios de año. No podemos esperar a mediados de año para que después se junte con el presupuesto y no se pueda hacer porque es que toda reforma fiscal que implica cambio de impuestos y que implica también cambio en la estructura del gasto, a donde vaya el presupuesto. Claro. Y el presupuesto se comienza a hacer en junio. Sí. Entonces, esa reforma fiscal tiene que estar introducida al Congreso no más allá de febrero para que sea aprobada no más allá de mayo para que comencemos a hacer los ajustes en el presupuesto en junio, incluyendo la reforma fiscal. Cuando ustedes hablan de una narrativa, lo que están básicamente exponiendo es una explicación al país de qué es lo que se está buscando con una reforma fiscal. Entonces, ¿qué usted entiende que es lo fundamental en una reforma fiscal? Okay. Estamos hablando de generar más impuestos, aumentar impuestos, o ¿de qué estamos hablando? Vamos a ver. Muy buena pregunta. Y es ahí donde yo creo que es la misma metodología para construir y vender al mismo tiempo la narrativa, porque es un ejercicio compartido, no debe ser solamente un ejercicio para el gobierno. Ahí se tiene que involucrar a la sociedad en el sentido más amplio de la palabra, es buscar, antes de hablar de los cómo, los qués de la reforma. Yo creo que ahí hay tres ejes que son fundamentales. Hay uno que es que definitivamente necesitamos permitir y lograr que la economía vuelva a crecer y crecer más que el 5%. ¿Por qué? Porque hay esta visión que me parece excelente de buscar que se duplique el tamaño de la economía dominicana. Para tú duplicar el tamaño de la economía, tú necesitas crecer por encima del 6%. Claro. Hoy en día tenemos una economía que en los pasados 4 años en promedio creció menos de un 4%. Entonces, 4.4. Sí, ¿cómo tú logras acelerar el crecimiento de la economía? Esto debe ser uno de los primeros nortes de la reforma, es liberar el crecimiento, liberar la iniciativa privada, permitirse que la gente que por temor justificado probablemente no había entrado en el sistema, tengan ganas de entrar en el sistema porque entonces van a ser más productivos. 2, necesitamos para eso también que garantizar la sostenibilidad financiera del sistema. ¿A qué yo me refiero? Hoy en día, cuando tú estás proyectando un déficit fiscal un poco por encima del 3%, empieza a ser un problema. ¿Por qué? Porque ya tú estás un poquito por encima del 3% y porque ya tú no estás creciendo un 5%. Todo era más fácil cuando tú crecías mucho. Entonces, claro. Y tú necesitas entonces lograr mantener el déficit fiscal que no suba por encima de 3%. Y si tú quieres, que es el otro problema que hoy en día, miren el 2026, desde el 1 de enero, o sea, pasado mañana, diariamente hay que buscar 1.000 millones de pesos para pagar los intereses de la deuda. Esto es la línea más pesada del presupuesto, más que entonces, para tú pagar esto, entonces para eso tú necesitas esto. Pero finalmente, y no menos importante, al mismo tiempo, tú necesitas devolver este crecimiento a la gente. Entonces tú necesitas tener un gasto público que permita a la vez subir el gasto de capital. Eso te ayuda a acelerar la economía. Pero tú tienes que incrementar el gasto social y más especialmente en salud. Entonces es una combinación de que en algunas cosas tú tienes que bajar algunos gastos. Por ejemplo, el costo del sector eléctrico, los intereses. El gasto de excepciones. Sí, todo esto. Pero al mismo tiempo, contrario a lo que mucha gente dice, tú necesitas que el Estado pueda gastar más y mejor en otros rubros. Entonces, es una combinación que va mucho más allá de solamente determinar cuál es la tasa del ITEVIS, que si tú le cobras a tal tipo de carne o a tal otro tipo de carne. No. Reducir la evasión en el ITEVIS. Y por supuesto, para tú aumentar los ingresos que es necesario, la mejor manera va a ser ese de ir bajando los niveles de incumplimiento, que tuvo una noticia muy interesante. Finalizando el año, por primera vez hace mucho tiempo, hubo una evaluación de cuánto es la evasión del ITEVIS, y la hizo ese estudio el Fondo Monetario Internacional, y evaluó alrededor de un 37%, que está muy parecido a lo que teníamos, hayamos sacado, a lo que teníamos, y que eso nos muestra que ha habido una baja en los pasados años,
pero todavía nos falta mucho para llegar a 16, 18%, que será una tasa normal. Yo voy a poner un par de elementos en adición a lo que explicó brillantemente Henry, es lo siguiente. Cualquier reforma fiscal tiene costos. Y tiene costos para el gobierno, tiene costos políticos y tiene costos para los sectores productivos. Yo creo que todo el mundo tiene que pagar el costo que implique eso. Sí. De manera, obviamente, en función de lo que es su incidencia. Sí. Es decir, tú tienes que aceptar como rico, como sector productivo, como empresa, que si hay un costo de eso y las empresas tienen que pagar un costo de eso, pero ¿a qué estamos apostando? A duplicar el tamaño de la economía, pero a la estabilidad, porque las empresas ganan ¿cómo? Cuando hay estabilidad macroeconómica, que es eso que nosotros tenemos que... Y estabilidad social. Que hacer, y obviamente estabilidad social. Bueno, brevemente, en este tramo final, las perspectivas para el 2026, es decir, cuáles son las perspectivas de crecimiento y estabilidad de la economía dominicana. Mira, el presupuesto 2026 te habla, mira, probablemente vamos a volver a estar cerca, probablemente de un crecimiento de un 5%, entre 4 y 4,5%, lo veo factible porque también es más fácil crecer. 4 y 4,5% de crecimiento. Alrededor de 5%. Vamos a duplicar el crecimiento con relación a este año. En el 2025. Una cosa es duplicar 2,5%, otra cosa es duplicar 4,5%, 5%. Entonces, es más fácil en el 2026 crecer porque tuve un año 2025 que no fue tan bueno. Entonces, eso es y que si tú estás creciendo 4.5 y tú vienes de un rebote, tú vienes de 2.5, tú estás creciendo más que el 100%. Sí. ¿Entiendes? Y eso yo creo que es factible en la medida en la cual, mira, la baja de la tasa de interés que se está empezando a ver en diciembre, que va a seguir con la decisión que habrá tomado la Reserva Federal en diciembre, que se proyecta probablemente otros 2 recortes de la tasa, yo creo que eso probablemente esté bien. El sector turismo, que estuvo mal mal en el sentido que no estaba creciendo. ¿Y por qué no estaba creciendo? Porque la coyuntura, ahí la gente, a veces la gente habla por los codos, ¿no? Decir que la situación internacional no ha afectado el turismo dominicano, eso es una gran equivocación. Pero claro los principales mercados, mire, a septiembre, Estados Unidos, Canadá, Europa, Francia, Alemania, España, tú sumabas esos 5 mercados, había 150,000 turistas perdidos. Y no nos fue mal porque gracias a Dios en Argentina se empezó a recuperar la economía y prácticamente el flujo adicional de argentino que se duplicó permitió compensar todo esto. Vamos a ver, Franklin. Mira, igual que lo que dice Henry, y yéndome a lo que plantean los organismos internacionales, yo creo que si nosotros crecemos el año próximo 4.5, 5% sería totalmente un éxito y estaríamos en lo que es el potencial de crecimiento de la economía dominicana. Pero un detalle, estaríamos creciendo más que todo el mundo, más que todos los países a nivel global. Bueno, cerramos entonces con bastante optimismo, ¿verdad? En relación al crecimiento económico. Se supone que 2026 sea mejor que 2025. Definitivamente. Bueno. Y yo creo, y para mí siempre hay que apostar al país y hay que apostar al crecimiento. Y hay que prepararse para el éxito. Claro. Siempre se prepara para el fracaso. No. Vamos a prepararnos para el éxito. Definitivamente. Bueno, muchísimas gracias al amigo Franklin Vázquez, economista. Gracias al amigo y colaborador de este programa, Henry Ebrard. Esperando que lo que se haya analizado, lo que se haya comentado en este espacio especial con motivo del fin de año haya sido de su agrado. Nosotros aquí en Propuesta de la Noche le deseamos una feliz Navidad y un próspero y venturoso año 2026. Muchas gracias. Así que muchísimas gracias.